La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. A esta hora estamos en línea directa con Pavel Muñoz, él es asambleísta por la agrupación Revolución Ciudadana. Asambleísta Muñoz, bienvenido a Notimundo Estelar, le saluda Freddy Paredes, buenas tardes. Freddy, buenas tardes, un saludo para usted, para el equipo y un abrazo fuerte para la ciudadanía que nos puede ver y escuchar. Gracias por su tiempo, asambleísta. Miremos hacia adelante, los hechos están consumados, así lo demostró la posición del candidato Andrés Arauz al aceptar su derrota electoral, luego el pronunciamiento a través de redes sociales del expresidente Correa. Mirando hacia adelante, ¿cómo mira usted la gobernabilidad del país con un presidente de creo y una asamblea atomizada? Primero, Freddy, coincido con usted y eso es lo que hemos venido pidiendo nosotros. Veamos hacia adelante, construyamos el país que la ciudadanía está demandando, atendamos las necesidades más apremiantes de la gente y esto tiene que ver con el empleo, con la producción, con la redinamización, la reactivación económica. Nosotros creemos que la opción que se ha escogido en términos políticos conceptuales no es la adecuada, pero la respetamos democráticamente y por lo tanto incluso apoyaremos todo lo que desde esa concepción se haga para la ciudadanía, en pro de la ciudadanía, y también democráticamente nos opondremos a aquello que creamos que sea, digamos, impertinente, innecesario, que termine siendo un golpe para los sectores populares. Esta es nuestra vocación. Y así entonces entiendo también y entendemos, Freddy, el escenario de gobernabilidad. Al presidente le decimos que tenga suerte, al presidente le decimos que administre lo mejor que pueda el país, porque de su éxito depende también el éxito del Ecuador. Al presidente le decimos que cuente entonces con un escenario de gobernabilidad para impulsar las cosas que sean urgentes para el país, pero al presidente también, con mucho respeto, con talante democrático, pero con firmeza también le decimos no cuente con nosotros para la agenda que consideramos sería inconveniente o para los sectores populares o para el país en su conjunto. Déjenme ponerle 2 o 3 ejemplos. Privatizaciones de sectores estratégicos, sabemos que esa no ha sido una tesis nunca que el Ecuador ha apoyado. Privatización de seguridad, sabemos que es una tesis absolutamente inconveniente demostrada en el mundo. O privatización de derechos como la salud y la educación, son cosas que para nosotros son inclaudicables. Espero que el presidente entienda que son, el presidente electo me refiero, espero que entienda que también son elementos sensibles en la ciudadanía, así que puede contar con nosotros para un escenario de gobernabilidad, no cuente con nosotros para cargar las tintas de la salida de la crisis sobre los sectores populares. Un escenario de gobernabilidad se va a crear a través del diálogo y más aún en el Parlamento ecuatoriano, en la Asamblea. ¿Usted no descarta la posibilidad de sentarse a la mesa de diálogo con el bloque de gobierno, en este caso el bloque de creo, acaso el ministro que sea nombrado por el presidente electo Guillermo Lasso en busca de, por ejemplo, armar una agenda legislativa? No, Freddy, en lo absoluto. De hecho, usted conoce algo del seguimiento parlamentario, me parece que antes hacía más seguimiento parlamentario que ahora en el ejercicio noticioso, en el ejercicio periodístico, y usted sabe una cosa, la Asamblea Nacional está atravesada por la necesidad o la obligatoriedad del diálogo. Yo creo que a veces la ciudadanía solo ve una foto de la Asamblea Nacional y esto creo que también es un defecto que deberíamos corregir y la prensa debería ayudar a corregir ese defecto. A veces tenemos más propensión a tomar la foto cuando hay discrepancia, conflicto, ¿no es cierto?, desavenencias entre los distintos asambleístas, pero no se suele tomar la foto de los diálogos. Y yo particularmente, que hoy soy, parte de la coordinación, ejerzo, la coordinación de la bancada, de la actual bancada legislativa de la Revolución Ciudadana y la nueva que empezará de UNES, es mi obligación, no solamente mi voluntad, es mi obligación conversar con las otras fuerzas políticas para hacer lo que en política se tiene que hacer, Freddy, y que no habría que tenerle miedo. La política permite establecer los disensos, es decir, en esto no estamos de acuerdo. La política también permite establecer los consensos. En esto sí estamos de acuerdo. El presidente desde el Ejecutivo y nosotros, hablo en un plural a los 137 asambleístas de la Asamblea, debemos en este momento priorizar los consensos antes que los disensos. Si es que hay entendimiento mutuo en esta lógica, creo que al país le puede ir bien. Para esto es necesario saber cómo se va a organizar la Asamblea Nacional. Mire usted que Pachacuti y la Izquierda Democrática, que
son 2 de las 5 minorías que existen ahora mismo en este nuevo periodo legislativo que se va a inaugurar el próximo 14 de mayo. Existe ya un preacuerdo. Ustedes son el grupo, el bloque más numeroso de la Asamblea. Me parece que tienen algo más de 40 legisladores. ¿Con quién se ven haciendo mayoría? ¿Van a buscar una mayoría? ¿Van a buscar captar la presidencia de la Asamblea, por ejemplo? Freddy, yo le quisiera preguntar a usted y también a la ciudadanía si usted ha visto que nuestra posición ha sido democrática desde el momento de que se anunciaron los resultados. Y creería, Freddy, que usted va a encontrar en nosotros una posición democrática. Andrés Arauz salió, dio sus declaraciones, ¿no es cierto?, reconoció los resultados, le llamó al presidente electo y le dijo que estábamos dispuestos a trabajar en lo positivo y que nos opondríamos democráticamente, ¿no es cierto?, a lo que creamos inconveniente, insisto, para los más necesitados del país. Tengo que decirle que como un buen número de ecuatorianos estoy gratamente sorprendido por esa reacción, porque así tiene que ser en política. Qué bueno que lo reconozca y qué bueno que me pueda dar esa respuesta, Freddy, porque entonces esa misma predisposición democrática creo que debe estar presente en la Asamblea Nacional, Freddy. Yo creo que hay que entender las dos fotos de la votación en el 2021, digamos. La primera foto, y voy a empezar en realidad por la segunda foto es que el pueblo optó. Fíjese que yo también pudiera decir lo que algún momento otros sectores dijeron. En lugar de reconocer que el 52% votó a favor del señor Lasso, yo podría decir, pero el 48% votó en contra. No creo que es la mejor posición, Freddy. A pesar de que hemos tenido también episodios donde cuando ganó Lenín Moreno eso se decía. Yo creo que hay que valorar la parte del vaso que está llena. El 52% optó por la opción de Lasso. Esta es la democracia. Y nosotros respetamos ese pronunciamiento. Este nuevo Ahora, talante político que tiene la Revolución Ciudadana le va a hacer mucho bien al país, seguramente. Y así debe ser. Y creo que no ha sido juzgado, o digamos, era juzgado estratégicamente, porque creo que todos los sectores, y aquí permítame, ¿no es cierto?, también poner sobre la mesa, Freddy, los sectores de comunicación, no todos, algunos también hacían sus apuestas y también jugaban estratégicamente para estas elecciones. Así que cuando nos acusaban de cosas a nosotros que realmente no, una falta de vocación democrática, por ejemplo, yo creo que no era una acusación real, era una acusación estratégica que además sabían que era estratégica. Entonces le quería decir que la foto que también habría que respetar es la primera foto de las elecciones, la de la primera vuelta. Y esa foto votó ya no por lo que uno llamaría una tendencia de derecha, como en el Ejecutivo, sino por una tendencia de centro-izquierda en el Legislativo. UNES, Pachacutic, Izquierda Democrática, luego está el Partido Social Cristiano, están los independientes, y entonces, Freddy, deberíamos también tener el talante democrático para respetar eso. Si es que esto fuera una democracia madura, y yo quiero que el Ecuador sea una democracia madura, no solamente deseo, quiero enfáticamente, ojalá el tiempo y las circunstancias actuales me den la razón, deberíamos pensar así. Deberíamos pensar que le corresponde a UNES la presidencia, le corresponde a Pachacuti la primera vicepresidencia, le corresponde a la Izquierda Democrática la segunda vicepresidencia y una composición del CAL, ¿no es cierto?, que muestre la composición diversa de la Asamblea Nacional. Así que me parece que nosotros sí queremos una mayoría que sume, lo hemos dicho, lo decía el propio Andrés Arauz, que sume al progresismo que creemos representar, a la socialdemocracia que creemos que se representa en la Izquierda Democrática, a los fundamentos del Estado plurinacional que se representan en Pachacutic y a las otras fuerzas que también están en la Asamblea Nacional. Si reconocemos que en la presidencia ganó esa tendencia, también deberíamos, con el mismo talante democrático, reconocer que así está pintada en este momento la Asamblea Nacional. ¿Es posible hacer una mayoría con Pachacuti, que por ejemplo promovió el voto nulo en la segunda vuelta electoral, aunque el dirigente de la CONAIE prorrogado se pronunció abiertamente a favor de la candidatura de Andrés Arauz, sin mayor eco, hay que decirlo? Y también de Izquierda Democrática, que dejó en libertad a sus militantes y adherentes para que tomen la mejor decisión, pero quien encabezó la candidatura presidencial se volcó en cambio por la candidatura del señor Guillermo Lasso. ¿Es posible encontrar acuerdos legislativos sobre este sector político, el centro izquierda, digamos, que usted lo menciona? Permítame utilizar la imagen que usted inició al inicio de esta entrevista, Freddy. Voy a regresar por un momento a mirar atrás y le voy a criticar a la Izquierda Democrática y a Pachacuti.
Les voy a criticar porque creo que la decisión que tomaron de ese supuesto voto nulo ideológico terminó siendo funcional a algo en lo que en papeles ellos supuestamente no creen. Yo soy un tipo que ha hecho política, digamos, desde la practicidad, desde la, si usted quiere, mi formación, desde el conocimiento que he podido venir acumulando con los años en el ejercicio de lo público, pero también hago política desde una posición político-ideológica, Freddy, evidentemente. Y yo lo que le puedo decir es que no me parece que la decisión que tomaron esas dos fuerzas políticas sea consecuente con su ideario. El ideario de ellos que habla de justicia social, el ideario de ellos que habla de igualdad, el ideario de ellos que habla de equidad, no creo que se vea adecuadamente reflejado en el ideario, ¿no es cierto?, que planteó el candidato Lasso. Creo que fue una grave equivocación política y dejo de mirar hacia atrás y veo hacia adelante y les digo, sin embargo de eso, debemos sentarnos a conversar. Yo diría, Freddy, quiero utilizar esto, estamos, y entiéndase bien la ciudadanía, favorablemente, y voy a subrayar favorablemente condenados a conversar, a llegar a acuerdos, ¿no es cierto?, y a poner los elementos prioritarios para el país, que ojo, Freddy, no deben ser los elementos prioritarios del gobierno, sino los elementos prioritarios de la ciudadanía. Y al final, le digo, el propio presidente electo Lasso, los propios medios de comunicación, muchas fuerzas políticas siempre han hablado del adecuado balance y contrapeso. Entonces, tal vez, ejerciendo lo que han dicho, tal vez entonces vamos a tener un adecuado contrapeso entre una agenda gubernamental más de derecha y una agenda legislativa más de centro-izquierda, que ojalá se complementen, ¿no es cierto?, ojalá se encuentren en los puntos favorables para el Ecuador. Siempre va a ser beneficioso para la sociedad, el sistema de pesos y contrapesos, la separación de las funciones. Por supuesto que sí, eso fortalece la democracia. El tema es que hay que llegar a consensos en lo que al país le hace falta. Por ejemplo, legislar de manera urgente en materia laboral, en materia tributaria, en materia económica, que le permita al país recuperarse de este golpe fuerte que ha significado la pandemia. Y si miramos un tanto más atrás, el problema económico que empezó a afrontar el Ecuador incluso antes de la pandemia, asambleísta Muñoz. Totalmente de acuerdo, Freddy. Es ahí donde le decimos, es ahí donde empiezan a operar los principios. Usted, yo, todo el mundo está de acuerdo en legislar a favor del empleo, pero legislemos a favor del empleo digno y no de un empleo precario. Usted lo ha señalado, yo estoy de acuerdo con eso y creo que la mayor parte de los ciudadanos estamos de acuerdo con un pacto fiscal donde en este momento de crisis puedan aportar un poco más los que más tienen. Pero si en cambio quieren que aporten más los que están súper complicados, ¿no es cierto?, en su economía diaria, vamos a tener complicaciones. Vamos a un pacto fiscal y me pareció escucharle al presidente Lasso, el presidente electo, ¿no es cierto?, el señalamiento de los empresarios que no aporten con su país no podrán llamarse empresarios. Yo creo que empieza de alguna u otra manera con un buen mensaje, porque, ¿no es cierto?, vamos entonces, entenderé que vamos a combatir la evasión, entenderé que vamos a combatir la ilusión, entenderé que él va a decirles a los que son parte de su entorno más cercano, me refiero empresarial, económico, por favor, no lleven sus dólares fuera del país, manténgalos en el Ecuador, ¿no es cierto?, genere inversión en el Ecuador y construya empleo en el Ecuador. Y finalmente, Freddy, yo creo que todos estaremos de acuerdo en que cosas como la salud o la educación no son privilegios, son derechos. Por lo tanto, ¿no es cierto?, es impensable que volvamos a tener escenarios de adultos mayores, unos vacunándose en un club social con bocaditos y otros haciendo filas de 4 o 5 horas, ¿no es cierto?, exponiendo su propia vida y seguridad. Así que si nos ponemos de acuerdo en esto, creo que podremos tener 4 años con vicisitudes, pero salvaguardando lo central para el país, que será los intereses de los más necesitados. La agenda legislativa, asambleísta Muñoz, ¿qué temas deben encabezar? ¿Quién debe proponer esta agenda legislativa? Obviamente, la gente, el equipo del presidente electo Guillermo Lasso sostiene que la agenda legislativa la tiene que marcar el gobierno en función de su plan de trabajo, de su plan de gobierno precisamente, y contar con el apoyo, el enriquecimiento, los cambios, etcétera, que se le pueda dar a la normativa propuesta por parte de los legisladores. Solamente déjeme decirle que si eso hubiera en otras circunstancias, le hubieran dicho que apuesta por un esquema hiperpresidencialista que antes criticaban. Pero en el modelo que tenemos, Freddy, seguramente sí. Seguramente el presidente deberá decir, a ver, yo hice un planteamiento
presidente, digamos, el candidato Lasso, hasta que se ha posesionado, ¿no es cierto?, señaló que quería poner, por ejemplo, el salario a $500. Entonces entenderé que vamos a recibir pronto un proyecto de ley, ¿no es cierto?, que busque ese incremento salarial. El candidato Lasso ha señalado, ¿no es cierto?, que busca entonces que a quienes les va bien en la vida, dijo él, ¿no es cierto?, puedan contribuir un poco más. Entenderé que vamos a tener, ¿no es cierto?, al menos una reforma tributaria que, si bien no suba impuestos, sí combata claramente la evasión y la elusión. Entenderé, ¿no es cierto?, que vamos a apostar por invertir, porque si no es con inversión pública esto no se logra, Freddy. Entenderé que vamos a invertir, ¿no es cierto?, porque la vacunación llegue universalmente a todos los ecuatorianos, no solamente a los acomodados. Y ahí nosotros también tenemos elementos de agenda legislativa. Nosotros hemos creído que se debe derogar la ley humanitaria, porque en este momento, además, ¿qué ha quedado de la ley humanitaria? Tenía un elemento positivo que no se cumplió, el reconocimiento, por ejemplo, a los médicos posgradistas. Pero lo que terminó pasando, Freddy, y esto lo conoce la gente que no se escucha, es que se hizo más barato el despedir y se facilitó mecanismos de precarización de la fuerza del trabajo. Esto no debería pasar. Nosotros creemos y le decimos al candidato Lasso que inmediatamente nos mande lo que él y yo, lo que él y nosotros, entiendo, coincidíamos en época de campaña: eliminar el impuesto del 2%, que, permítame, Freddy, no es de ironía, pero simplemente para describirlo. Ese impuesto fue creado con votos de Creo. Ahora tendríamos que recibir de parte de Creo un proyecto de ley que elimine ese impuesto y nosotros estaremos de acuerdo. El impuesto a la renta para las microempresas, ¿se refiere usted? Exactamente, el impuesto de 2% a las ventas de pequeñas y microempresas, ¿cierto?, que está ahogando al sector, digamos, de las pequeñas empresas en el país, Freddy. Así que estas cosas, ahí le digo, yo creo que deberemos, y aquí también señalo al presidente un mensaje: apenas se libere el año sobre el cual está vetado el Código Orgánico de Salud, deberemos aprobar ese Código Orgánico de Salud. Me parece que es fundamental. El país trabajó 8 años en ese Código de Salud, Freddy, no le podemos botar a la basura. Así que ahí tenemos nosotros también elementos de agenda legislativa. Si es que hay colegislación, el presidente tiene razón. Él deberá presentar sus proyectos de ley, pero nosotros en ese ejercicio de colegislación presentaremos también nuestra agenda legislativa. Me quedan un par de minutos, asambleísta Muñoz. Quiero consultarle cómo se van a organizar para la elección de autoridades. Ya nos ha dicho usted la aspiración de el bloque de la Revolución Ciudadana, que quiere presidir la asamblea, ofrecer o reconocer a Pachacutic la primera vicepresidencia y a la Izquierda Democrática la segunda vicepresidencia. Según los cálculos de ustedes, con estas tres fuerzas políticas ya tienen al menos mayoría absoluta dentro de la asamblea. Tendríamos, y permítame utilizar sus micrófonos, Freddy, y esta radio, ¿no es cierto?, que es ampliamente escuchada, para invitarles a las fuerzas que en este momento componen la Asamblea Nacional, a todas, particularmente a estas con las que deberíamos ponernos de acuerdo de manera inmediata. Esto no significa que con los otros no lo hagamos, sino de manera inmediata con estas. Por favor, a los señores de Pachacutic, a los señores de la Izquierda Democrática, démosle una buena foto al país y démosle un buen mensaje al país. Reconozcamos la posición democrática de los ciudadanos para componer la Asamblea Nacional, estructuremos una agenda legislativa propositiva, un acuerdo programático para los próximos 2 años y dejemos en segundo plano las apetencias legítimas que cualquier partido político podría tener, digamos, sobre la estructuración de la Asamblea Nacional, y hagamos lo que democrática y proporcionalmente la gente votó. Yo les pido a través de su programa, su entrevista, Freddy, tanto a Pachacutic como a la Izquierda Democrática y a las otras fuerzas políticas, que le demos un buen mensaje y una buena foto al país. ¿Qué pasaría si Pachacutic y la Izquierda Democrática le aceptan este pedido, le dicen, de acuerdo, sentémonos, conversemos, hagamos mayoría, pero no alrededor de la Revolución Ciudadana, sino alrededor de Pachacutic o alrededor de la Izquierda Democrática para presidir la Asamblea? Seguramente lo podrían hacer, pero la respuesta inmediata que tendrían es que en una estrategia de negociación uno tiene que saber, digamos, los elementos de negociación que tiene. Y con esto le quiero decir, Freddy, para poder responder con un ejemplo que no es exactamente el que usted me pregunta, pero que permitiría ejemplificar. Es como si 4 independientes se juntaran, ¿no es cierto?, y quisieran plantear su agenda legislativa a Pachacutic, que tiene una bancada de 27. En los años 90 solo le recuerdo que un bloque, si se puede llamar así, de 2 legisladores captó la presidencia del entonces Congreso, y usted sabe a quién me refiero.
y de mi punto de vista, un mal mensaje y una buena foto. Si queremos darle un buen mensaje y una buena foto, entonces, ¿no es cierto?, deberíamos, con talante democrático, sentarnos a la mesa esta misma semana, decirle al país, esta es la agenda legislativa, hacerle una carta al presidente electo, decirle que puede contar con un escenario de gobernabilidad, pero que nosotros, en una lógica de contrapeso también contra su propuesta, nos vamos a estructurar en la Asamblea Nacional de esa forma. Si esto fuera una democracia más madura, Freddy, lo que yo le estoy planteando no sería una suerte como de planteamiento inédito, caería de cajón, y esto es lo que me parece que debería pasar, ¿no es cierto? Reconocer cómo está estructurada en este momento la Asamblea Nacional y estructurarla proporcionalmente, no sobre lo que se nos antoja a nosotros, ni a Pachacutic, ni a la IDE, sino sobre cómo la gente votó en la composición de la Asamblea Nacional. Si queremos ser democráticos en el reconocimiento de los resultados de este domingo, seamos democráticos también en el reconocimiento de cómo se estructuró por votación de la gente la Asamblea Nacional. Pues bien, ahí tienen ustedes, amigos oyentes, es el punto de vista de Pavel Muñoz, él es asambleísta de la Revolución Ciudadana, planteándonos el punto de vista precisamente político de esta organización con miras a buscar la gobernanza, la gobernabilidad en este nuevo periodo legislativo y nuevo periodo presidencial. Muchas gracias, asambleísta Muñoz. A usted, Freddy, muy amable. Un saludo. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.